Buenas tardes a la mesa sobre revolución digital y sus implicaciones en el marco de las relaciones laborales. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la organización por el tremendo trabajo que ha realizado y por la valentía que ha tenido al desarrollarlo online. En esta mesa, mis compañeros van a abordar cómo la revolución digital está transformando de manera sustancial y de formas no conocidas y aún inexploradas el marco de las relaciones laborales. Esta tecnología que está alterando la forma de trabajar, las condiciones de seguridad y salud, las medidas de protección que se tienen que dar para garantizar los derechos fundamentales en el ámbito laboral, todavía se está constatando que ni la norma heterónoma ni la norma autónoma están consiguiendo proporcionar el adecuado equilibrio entre los intereses empresariales por un lado y la defensa de los derechos de los trabajadores por otro. Por ello, en primer lugar, va a intervenir el profesor Roberto Fernández, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Universidad y de la Seguridad Social de la Universidad de León, en España, el cual tiene como líneas de investigación principales las mutualidades de previsión social, la movilización y el rescate de pensiones y la huelga en servicios esenciales. También ha focalizado su interés en las implicaciones, por ejemplo, del uso de redes sociales en el lugar de trabajo. En esta ocasión va a poner el foco de atención en aquellos retos que a día de hoy constituyen los desafíos que la doctrina científica y judicial ha planteado en el foro. Va a abordar las distintas posibilidades que se presentan en la empresa, tanto para empresarios como para trabajadores, a la hora de geolocalizar a los mismos. ¿Dónde está el poder de control empresarial y cuáles son los derechos de los trabajadores en este sentido? A continuación, intervendrá la profesora Giuseppina Pensabene. Es profesora contratada, acreditada, profesora titular de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social en las universidades de Palermo y Ca' Foscari en Italia. Ha impartido docencia en varios másteres y es la autora de una reciente y magnífica monografía sobre autonomía e interdependencia de la nueva dirigenza pública en Giacomelli en 2018, además de múltiples artículos doctrinales, capítulos de libros, una destacada ponente en el ámbito internacional en España y en Italia. Va a hablar de otro derecho fundamental, en esta ocasión la libertad de expresión en el ámbito de las redes sociales. Va a ponderar la confianza en la buena fe que exige el marco de la relación laboral y sus posibilidades para utilizarlas intra y extralaborales. Surge así y va a debatir sobre el delicado equilibrio que se produce en estos términos. Por último, va a intervenir la profesora Cristina González Vidales, contratada predoctoral en formación de la Universidad de León, España. Además, es técnico en prevención de riesgos laborales, está realizando su investigación doctoral en las implicaciones laborales de la robotización y también ha abordado dichos temas y las implicaciones de la digitalización en artículos, capítulos de libro y ponencias. Ella va a hablar sobre el derecho a la salud y a la integridad física de las personas trabajadoras dentro de un sistema productivo transformado por los procesos de digitalización, automatización y robotización. Nadie mejor que los ponentes que me acompañan en la mesa para debatir estos temas. Quiero agradecerles su presencia aquí, su debate y, por supuesto, a todos ustedes la participación en el mismo y el seguimiento. Sin más, le cedo el uso de la palabra al profesor Fernández. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Álvarez Cuesta, por la introducción que ha realizado sobre cada uno de nosotros y también extender mis felicitaciones y mi agradecimiento a la comunidad Cielo por haber continuado adelante en las circunstancias en las que estamos, a pesar de la situación de pandemia, pues haber decidido continuar, aunque sea de manera virtual o de manera online, con este congreso que nos va a permitir pues compartir ideas sobre muchas cuestiones del máximo interés para el derecho del trabajo y de la seguridad social. La ponencia que yo traigo hoy aquí tiene que ver con, lleva por título los dispositivos de geolocalización como herramienta para controlar las actividades de los trabajadores. No podemos obviar que estamos en un mundo cada vez más digitalizado, en el que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pues nos han llevado a hablar en múltiples ocasiones o a denominar la existencia de una cuarta revolución industrial, una revolución 4.0, una revolución digital, en la cual
las empresas están comenzando o continúan con sus procesos de digitalización, en muchas ocasiones o en estos momentos todavía más acentuados como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que ha llevado a que pues en muchos sectores de actividad se haya paralizado la actividad presencial y se haya sustituido por el teletrabajo. Recientemente en España se ha publicado, el gobierno ha sacado un decreto ley dentro del diálogo social con los agentes sociales sobre teletrabajo. Entonces, el tema de la digitalización y su extensión al ámbito empresarial, pues abarca o va a llevarnos nuestra atención durante los próximos años, ¿vale? Además, la revolución digital está afectando al empleo y al trabajo fundamentalmente en tres ámbitos: en la automatización, en el desarrollo de sensores y dispositivos que permitan la transformación de los procesos productivos y en la coordinación por plataformas. Ayer leíamos una noticia en los periódicos españoles, aunque todavía no tenemos la sentencia, que el Tribunal Supremo había dicho que los trabajadores de Globo, los riders de Globo, eran falsos autónomos y eran verdaderos trabajadores, como ya habían dicho otros tribunales antes en nuestro ordenamiento. Bueno, frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico no se puede quedar atrás, tiene que dar alguna respuesta a los nuevos retos que está provocando toda esta nueva digitalización de la sociedad en general y de la empresa en particular, ¿vale? Empezando por el derecho comunitario, ya tenemos algunas respuestas, no voy a hablar de todas porque hay multitud de normas que ha dictado la Unión Europea o de propuestas, porque algunas no tienen ni siquiera el contenido o no tienen ni siquiera la naturaleza de norma jurídica, pero sí ha establecido una serie de propuestas o una serie de cauces para regular todo esto de la digitalización, ¿vale? Y la primera norma que tenemos que nombrar es el Reglamento General de Protección de Datos, el Reglamento 2016/679, que trata todos los datos que se obtengan dentro del marco de la relación laboral como un dato de carácter personal y, por lo tanto, de naturaleza protegida, ¿vale? No olvidemos que los sistemas de geolocalización, además de permitir el seguimiento del trabajador, van a generar una huella digital, una serie de datos con los que el empresario luego va a poder no solo mejorar su proceso productivo, porque a lo mejor le pone un GPS a un vehículo de la empresa para ver cómo puede mejorar la eficiencia de reparto o la eficiencia de la producción de bienes y servicios o la entrega de bienes y servicios para sus clientes, sino que también va a generar una serie de datos que pueden afectar en alguna manera o limitar los derechos de los trabajadores, ¿vale? Porque le va a dar una serie de informaciones con los que el empresario luego va a poder actuar o va a poder jugar, y ya veremos qué límites establecen, ¿no? Por lo tanto, el reglamento comunitario, en su artículo 88, apartado primero, ordena el tratamiento de datos en el ámbito de las relaciones laborales y permite a los Estados miembros que, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, pueda establecer normas para garantizar la protección de los derechos y libertades de los trabajadores en esta materia, ¿vale? Bueno, el apartado segundo del mismo precepto, del artículo 88, establece ciertos límites al tratamiento, al poder de dirección empresarial en relación con esos datos, ¿vale? ¿Qué pasa con desde mi punto de vista, con este reglamento? Bueno, pues que el reglamento se ha centrado fundamentalmente en la protección de datos, pero ha dejado de lado o no ha entrado tan en profundidad con otros derechos también que pueden estar afectados por la utilización de estos dispositivos, ¿vale? Y además tenemos que tener en cuenta también que en determinadas ocasiones con la mayoría de sus preceptos, el reglamento también, desde mi punto de vista, da cuestiones o ofrece nociones o disposiciones de carácter general y no concreta ni detalla esos preceptos, sino que lo deja en manos, o esos derechos, sino que lo deja en manos de los Estados miembros, ¿vale? Esto puede suponer, o como ha dicho algún autor, que el reglamento se comporta más como una directiva que como un verdadero reglamento que genere directamente derechos aplicables o invocables directamente por los ciudadanos ante los tribunales, ¿vale? En segundo lugar, cabría dar cuenta de una propuesta de la Comisión Europea sobre un reglamento del Parlamento y del Consejo sobre el programa de Europa Digital para el periodo 2021-2027, que viene a establecer, entre otras iniciativas y por cuanto hace al ámbito laboral, la necesidad de financiar mejoras
en las infraestructuras e instalaciones tecnológicas para que puedan acceder a ellas cualquier empresa, fomentar las competencias digitales avanzadas de los trabajadores y establecer mecanismos sobre competencias en materia de informática de alto rendimiento, inteligencia artificial y registros descentralizados. ¿Vale? La tercera norma de la que quiero dar cuenta, o documento comunitario del que quiero dar cuenta, es el recién firmado, el 22 de junio de 2020, Acuerdo Marco sobre Digitalización, que han firmado las principales organizaciones a nivel comunitario, sindicales y patronales en esta materia. ¿Vale? Que establece, pues, como objetivos sensibilizar y mejorar el conocimiento de los empresarios sobre la transformación digital, proporcionar un marco dirigido a la acción para orientar y ayudar a los empleadores y a los trabajadores sobre esta materia, fomentar un enfoque colaborativo y cooperativo entre los empleadores, trabajadores y sus representantes, o promover el desarrollo de una perspectiva orientada a las personas para la integración de la tecnología. Bien. Fruto de todo este acervo comunitario ha llevado a que también los legisladores a nivel interno pues hayan recogido las iniciativas, sobre todo el Reglamento General de Protección de Datos, y lo hayan transformado en normativa interna. Así ha ocurrido en España con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los Derechos. ¿Vale? Esta ley orgánica establece en sus artículos 87 una serie de derechos genéricos y luego establece una reforma, introduce un artículo 23 bis dentro del Estatuto de los Trabajadores español, en el que hace referencia a la posibilidad de que el empresario controle, tenga cierto control sobre los dispositivos digitales, siempre y cuando se respeten los derechos a la intimidad y el derecho a la desconexión digital. ¿Vale? En el marco de la geolocalización, la Ley Orgánica 3/2018 dedica un precepto, el artículo 90, a regular qué ocurre con la geolocalización. De manera que permite tratar los datos obtenidos a través de sistemas de geolocalización para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o empleados previstos en el artículo 23 del Estatuto y en la legislación sobre función pública, de manera que está legitimando el control empresarial del cumplimiento por los trabajadores de sus tareas profesionales a través de estos dispositivos de geolocalización. Claro, inmediatamente, ¿qué límite tiene esta posibilidad de controlar de controlar a través de dispositivos GPS la actividad profesional de los trabajadores? Bueno, pues el respeto a la intimidad y el respeto al tratamiento de los datos. Decía anteriormente, ya que estos dispositivos geolocalizadores van a generar una huella digital, es necesario que los datos sean tratados convenientemente y no se afecten a los derechos fundamentales de los trabajadores. ¿Vale? Por lo tanto, las empresas, sobre todo aquellas que realizan su actividad productiva dentro no en un lugar fijo, sino que sus trabajadores tienen que desplazarse de manera continua o que lo hacen al aire libre, pues pueden estar muy interesadas o pueden tener el interés en la organización de su proceso productivo de instalar mecanismos de dispositivos GPS para medir o ver cómo pueden mejorar su organización. También puede permitir aumentar la productividad y los beneficios empresariales, puede ser una herramienta al servicio de la prevención de riesgos laborales, permitiendo constatar en algunos casos pues, deficiencias y correcciones en la prestación de servicios que puedan ser corregidas, favoreciendo así el perfeccionamiento de las medidas de seguridad en favor de los trabajadores. Y también dentro del análisis que he realizado, que ha sido fundamentalmente jurisprudencial, en la otra cara de la moneda, la utilización de dispositivos GPS puede constituir un indicio junto con otros para acreditar la existencia de una relación laboral. Por ejemplo, esto ha pasado en el caso de España con varias sentencias, una decena más o menos de sentencias en relación con los riders de Deliveroo, de Glovo, en los que los tribunales de justicia han dicho que un indicio claro de dependencia es que los trabajadores tenían que bajarse una app de geolocalización mediante la cual la empresa
Glovo Deliveroo hacía un seguimiento de la ruta y de los pedidos que llevaban estos trabajadores, ¿vale? Y para algunas sentencias, ya digo, una decena o así de sentencias en el caso español, han dicho que es un elemento trascendente o especialmente trascendente el control de la actividad a través de esos sistemas de geolocalización GPS, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos enmarcado el contexto normativo. Tenemos que el reglamento comunitario nos dice unas cosas fundamentalmente sobre el tratamiento de datos. Tenemos el ordenamiento jurídico español, la Ley Orgánica 3/2018, que nos dice también alguna otra cuestión. Y antes de entrar en los límites y tal, mi ponencia hacía referencia a una nueva dimensión que ha traído consigo la COVID-19, que son las aplicaciones de seguimiento de personas y de rastreo. Es decir, la COVID-19 o como consecuencia de la pandemia que estamos sufriendo, en algunas legislaciones, como es en el caso de la española, ¿de acuerdo? Como es una enfermedad de declaración obligatoria, se ha establecido la posibilidad de que se descargue una aplicación, en algunos casos pues tiene que descargar una aplicación que permita el seguimiento de las personas y el rastreo de las mismas para controlar si está cumpliendo o no, en su caso, por ejemplo, medidas de cuarentena o medidas de contención, ¿vale? Hay que tener en cuenta que eso que tiene un carácter general o que se puede aplicar a cualquier ciudadano, puede tener una incidencia importante dentro de la empresa. Cuando el empresario quiera que el trabajador instale esa aplicación, esa app, le pida que la instale para coadyuvar o ayudar a la lucha contra la pandemia, ¿vale? Pues bueno, pues habrá que establecer limitaciones a las posibilidades que tiene el empresario de acceder a esas a los datos que se obtengan de esas apps, ¿vale? Bueno, difícil de conectar muchas veces el derecho a la intimidad del trabajador con la lucha contra la pandemia, porque el empresario está obligado a que si uno de sus trabajadores contrae el coronavirus, pues tiene que adoptar todas las medidas, todos los protocolos de actuación dentro de la empresa, ¿de acuerdo? Y una de las cuestiones que le puede pedir es que le diga cuáles son sus contactos dentro de la empresa para avisarles de que uno de los trabajadores ha contraído el coronavirus y, por lo tanto, hay que aplicar los protocolos correspondientes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tenemos la lucha de si tengo o no obligación de facilitarle esos datos por una cuestión de salud pública, etcétera, etcétera, ¿vale? En principio no hay ningún problema en que esas aplicaciones de geolocalización se hagan, pero siempre que se cumpla la normativa, por supuesto, de protección de datos y que tengan una naturaleza temporal y voluntaria, ¿vale? Así lo ha dicho en alguno de sus documentos la Comisión Europea, ¿vale? Cuando ha señalado algunas cuestiones en relación con estos dispositivos de geolocalización, ¿vale? Bien, continúo con el tema de la geolocalización. Hemos dicho que nuestro ordenamiento jurídico, el ordenamiento jurídico español, permite el control por parte del empresario, pero este control no es absoluto o no es omnímodo, tiene sus límites, y dos fundamentalmente, que afectan a dos derechos fundamentales: el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos, regulados respectivamente en el artículo 18, apartado 1 y 18, apartado 4 de la Constitución, ¿vale? No voy a entrar en cada uno de ellos, está dentro de la pendencia que se ha mandado. Lo que está claro es que en la instalación de estos dispositivos hay que seguir los tres juicios que ha establecido el Tribunal Constitucional Español en relación con la vigilancia de la actividad productiva de los trabajadores, el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad a la hora de la instalación de estos dispositivos y, por supuesto, no atentar contra el derecho a la intimidad del trabajador, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Uno de los principales problemas desde mi punto de vista, uno de los principales problemas a la hora de esta regulación o de estos límites es que, claro, cuando estamos haciendo una actividad profesional, en principio nadie dudamos que el empresario puede controlar esa actividad profesional. Pero ¿qué pasa cuando la actividad profesional se mezcla con cuestiones de naturaleza privada? Vale, está claro. Cuando no estamos realizando proceso productivo, ese dispositivo GPS no tiene que emitir datos. Y eso tiene que estar claro en las regulaciones internas que hagan las empresas sobre esta materia, ¿vale? Y además, normalmente estos dispositivos GPS, pues muchas veces están controlados a través de algoritmos. Bueno, pues de la misma manera que tú le pides que controle la actividad profesional del trabajador,
se puede establecer por medios informáticos un algoritmo que diga que a partir de determinada hora ese dispositivo GPS se tiene que desconectar, de manera que no recaiga sobre el trabajador el tener que conectar y desconectar continuamente el dispositivo GPS. Creo yo que hoy en día, aunque yo no soy informático, pero la tecnología nos permite que esos dispositivos estén vinculados a algún tipo de algoritmos que los conecte y los desconecte dependiendo de la actividad profesional. Claro, la cuestión es, ¿y cuando realizo actividades de naturaleza privada dentro de mi jornada de trabajo? ¿O cuando no está clara la línea, dónde está la línea divisoria entre esa actividad profesional o no? Es decir, si yo me tengo que ir a comer o hago la denominada pausa, el descanso, la pausa para el bocadillo, para el café que le llamamos en España, ¿tengo que seguir conectado con el dispositivo o no tengo que seguir conectado con él? ¿Tengo que desconectarlo o no tengo que desconectarlo? Y si resulta que estoy en mi jornada laboral, pero voy a realizar una actividad de naturaleza privada, ¿qué hago? ¿Desconecto o no? O luego, la última cuestión, lo que aquí en España le hemos llamado licencias comportamentales. Si a mí me dan un dispositivo o una herramienta tecnológica, ¿la puedo utilizar o no para fines privados? Bueno, pues aquí estará o jugará o va a jugar un papel fundamental porque la ley deja esto a la autonomía colectiva. El artículo 91 de la Ley Orgánica 3/2018 establece que la autonomía, los convenios colectivos o los reglamentos de empresa, los códigos de conducta tienen mucho que decir, pues tendrán que establecer cuáles son los límites a la utilización privada de esos dispositivos, ¿vale? Otro aspecto fundamental que yo me he encontrado a lo largo para realizar esta ponencia y este trabajo es el derecho a ser informado. Nuestros tribunales, los tribunales españoles han dicho que en estos casos de dispositivos de geolocalización, extendiendo también lo que se dice sobre la videovigilancia, no es necesario que el trabajador preste un consentimiento expreso para la instalación de estos dispositivos de geolocalización, porque entran dentro de algunas de las excepciones que establece el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018. Pero lo que se han dicho tajantemente es que esta ausencia de consentimiento para la instalación del dispositivo de geolocalización refuerza todavía más el derecho a la información al trabajador. De manera que tiene que reforzarse ese derecho a la información, tiene que darse al trabajador una información clara y detallada sobre la instalación del dispositivo de geolocalización y cuál es el fin, aunque no sea el fin concreto y exacto, pero que va a realizarse un control de la actividad profesional como consecuencia de ese dispositivo, ¿vale? Y los tribunales españoles que han fallado sobre este tema desde el año 2018 hasta el día de hoy establecen que no se puede ocultar la instalación de este dispositivo, que hay que informar al trabajador, ¿vale? Aunque aplicando también la doctrina de los tribunales españoles sobre los sistemas de videovigilancia, no tiene por qué, la información puede ser de carácter general, es decir, que se pone el dispositivo de geolocalización o bien en el móvil o bien en el vehículo, y no tiene que decirse que es única y exclusivamente para control empresarial, como ocurre con las cámaras de vigilancia, aunque ya sabemos que aquí tenemos el problema de si cumplimos o no las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo la sentencia Barbulescudos, ¿no? Pero bueno, nuestro Tribunal Constitucional parece y nuestro Tribunal Supremo parece que dicen que no es necesario decir que voy a vigilar expresamente la actividad profesional, sino que pongo una cámara, etcétera. Bueno, lo mismo ocurre con los dispositivos, ¿vale? Bien, finalmente, ya para cerrar, porque me estoy pasando un poco del tiempo que me había asignado la profesora Álvarez Cuesta y no quitarle tal, la última parte que dedico en mi ponencia es hablar de algunos ejemplos de regulación colectiva a la utilización de dispositivos geolocalizadores. Es decir, como la norma española y el Reglamento General de Protección de Datos europeos es tan amplio y abstracto, en muchas ocasiones, pues lo que se aconseja a los empresarios es que regule a nivel interno, regule con norma interna claramente y detalladamente el uso de estos dispositivos y que deje claro si se pueden utilizar o no para cuestiones privadas y cuál es el alcance de ese uso. Y, bueno, aporto en el trabajo escrito, pues aporto una serie de materias que hayan sido reguladas por parte de los convenios colectivos españoles en relación con la videovigilancia, ¿vale? Pues, por ejemplo, remisiones a la normativa sobre derechos digitales o al artículo 90 de la ley, el reconocimiento del derecho al respeto a la intimidad, se ordenan ciertas
ciertos deberes vinculados a la protección de datos, se recoge el principio de minimización en la puesta en práctica de estos dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues finalizo aquí mi intervención sin perjuicio de que una vez que finalice la ponencia de todos los que están, de mis otras dos compañeras, pues abramos un debate y discutamos sobre la materia. Muchas gracias, Enar. Te devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Fernández. Profesora Pensabene tiene la palabra. Muchas gracias. Pues primero me gustaría juntarme a los agradecimientos tanto de la profesora Álvarez Cuesta como del profesor Fernández hacia la impecable organización de este congreso y también agradecer a cada uno de los miembros de esta mesa redonda por haber colaborado y trabajado juntos sobre unos temas que personalmente considero de especial relevancia y actualidad. Pese precisamente a la complejidad de la materia, trataré de ser lo más breve posible, teniendo en consideración el poco tiempo que tenemos a disposición, y para ello me gustaría primero poner encima de la mesa los puntos claves, digamos, que quiero abarcar en esta comunicación, que son básicamente 4. Primero, delimitar el ámbito de investigación, que como dijo antes la profesora Álvarez Cuesta, consiste en la libertad de expresión del trabajador en el ámbito de las redes sociales, pues planteando una reconsideración sistemática de dicha institución en consideración de las consecuencias muy específicas que de este ámbito derivan en el plano práctico y precisamente por la relevancia en el plano práctico de esta materia. Se trata de ha llegado a ser, digamos, por lo menos en Italia, uno de los ejes centrales de la jurisprudencia laboralista. En segundo lugar, pues me gustaría reconsiderar también la disciplina de los límites y de las características peculiares que connotan a dicha disciplina en ese ámbito específico, los límites tanto a la libertad de expresión del trabajador como a los poderes empresariales en ese ámbito específico. En tercer lugar, frente al silencio del legislador y de la doctrina en esa materia, me gustaría abarcar también las nuevas posturas hermenéuticas jurisprudenciales que en realidad están aún por desarrollarse y, como decía la profesora respecto a su presentación, parecen, digamos, dibujar un nuevo delicado equilibrio entre la confianza sobre la cual fundamenta la relación laboral y, por otro lado, los derechos de la persona, del trabajador, constitucionalmente tutelados. Y por último, una vez destacadas las nuevas posturas jurisprudenciales, cabe hacer hincapié sobre algunas criticidades que ya de ellas se derivan, siendo soluciones, por lo menos a mi juicio, todavía no definitivas, sobre todo en consideración de la necesidad de alcanzar todavía aquella necesaria coordinación con otras normas estatutarias, constitucionales y comunitarias que directamente o indirectamente inciden sobre la materia. Pues pasando ahora al análisis, digamos, de cada uno de estos 4 puntos claves que acabo de exponer y empezando por el ámbito de investigación. La libertad de expresión en general, como es bien sabido, se reconoce por el artículo 21 de la Constitución italiana de 1948, además que por normas supranacionales de especial importancia, pienso por ejemplo en el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y se reconoce con referencia en especial al trabajador, pues en ámbito específicamente laboralista, por el primer artículo del Estatuto de los Trabajadores italiano, pues la Ley 300 de 1970 se abre reconociendo a todo trabajador el derecho a expresarse libremente en el ámbito de los lugares de trabajo con el solo límite del respeto de los principios constitucionales y de los demás principios previstos por el mismo Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, cuando nos referimos a la libertad de expresión del trabajador en el ámbito de las redes sociales, nos estamos refiriendo a un ámbito muy específico,
que presenta una fisionomía autónoma. Es el mismo Tribunal Constitucional italiano, la Corte Costituzionale, che in una sentenza relativamente reciente del 2018 acuñó la expresión, creó la expresión de diritto di critica in rete o libertà di manifestazione del pensiero mediático, precisamente para referirse a este ámbito específico, que merece una investigación por separado, merece ser investigado aisladamente respecto al resto de la disciplina. Y en esta ocasión, el Tribunal Constitucional Italiano ha afirmado que en un sistema constitucional como el italiano, que supuestamente debería ser pluralista y democrático, que fundamenta sobre el principio general de checks and balances, para utilizar un término de matriz anglosajona que se ha puesto muy de moda últimamente, de pesos y contrapesos, sí es verdad, por un lado, que el derecho a la libertad de expresión y también a la confidencialidad y secreto de las comunicaciones privadas son derechos inviolables, protegidos a nivel constitucional respectivamente por los artículos 21 y 15 de la Constitución italiana, es verdad también, por otro lado, que dichos derechos tampoco se pueden convertir en una tiranía hacia otros derechos igualmente reconocidos por la Constitución. En primer lugar, pienso, por ejemplo, en el artículo 41 de la Constitución italiana, que reconoce la libertad de organización empresarial del emprendedor. Pues estando allí las cosas, todo ello nos lleva directamente al segundo punto clave sobre los límites. Pues ese nuevo equilibrio, digamos, entre, por un lado, los derechos de la persona y del trabajador constitucionalmente tutelados y, por otro lado, los poderes empresariales. Pues por lo que se refiere a los límites a la libertad de expresión del trabajador, en ese ámbito específico, cabe preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que abarca realmente? ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión del trabajador, pues de opinar incluso negativamente sobre su propia empresa, sobre la empresa en la que trabaja y sobre su propio empresario en el ámbito de las redes sociales? ¿Qué es lo que abarca dicha libertad? Y por otro lado, con respecto a los límites a los poderes empresariales, una cuestión que se plantea es básicamente si el empresario puede o no puede, y si puede a través de cuáles modalidades, sancionar al trabajador o incluso despedirle por haber perjudicado su propio nombre, honor, reputación en el ámbito de las redes sociales. ¿Cuál es la respuesta de la jurisprudencia? Y paso al tercer punto clave que había dicho antes. Frente al silencio de la doctrina y de la legislación en esta materia específica. Pues primero la jurisprudencia italiana lo que hace es básicamente hacer hincapié sobre las peculiaridades que caracterizan a estos espacios de interacción virtual, pues a estas comunicaciones que se realizan a través de medios y herramientas tecnológicos, digitales, informáticos, electrónicos, que son ontológicamente diferentes respecto a los espacios de interacción física real tradicional. Pienso, por ejemplo, en lo que en Italia llamamos volantinaggio, la repartición de folletos, o los foros, las asambleas, las revistas. Los espacios de interacción virtual, en primer lugar las redes sociales, pero también los blogs, las chats y demás, son espacios que presentan unas características peculiares. En primer lugar, pienso en el enorme poder divulgador de las redes sociales, pues con un mero clic en tiempo real es posible compartir cualquier tipo de información, cualquier tipo de contenido con un número indeterminado de personas. Pienso también en la facilidad en el acceso a las redes sociales, siendo Internet una herramienta al alcance de todo el mundo. Y en consecuencia pienso también en la facilidad en el acceso a las redes sociales, pues un especial activismo por parte de los usuarios de las redes sociales. Pues teniendo en cuenta, a la luz de dichas consideraciones, la jurisprudencia italiana, que hasta hoy en día, con referencia a la libertad de expresión del trabajador en general, había siempre afirmado que dicha libertad se puede ejercer de manera procedente y legítima, solo y exclusivamente, si se respetan a los límites, tanto internos de la continencia formal, sustancial y material,
como externos de respecto a los principios constitucionales y a los demás principios legales, con independencia del número de los destinatarios de la conversación. En cambio, hoy en día, con referencia a este ámbito específico de la libertad de expresión del trabajador en el ámbito de las redes sociales, ha cambiado de opinión. Y en especial ha distinguido entre dos hipótesis diferentes. La primera hipótesis tiene que ver con los supuestos en los que el trabajador opina negativamente sobre su empresa, sobre su empresario, a través de una conversación que, pese a ser virtual, es privada, pues se dirige únicamente a uno o a unos determinados usuarios de la red. Pues en este caso, en consideración de la necesidad de tutelar la confidencialidad y el secreto de las conversaciones privadas, garantizado además a nivel constitucional por el artículo 15 de la Constitución italiana, la jurisprudencia no aplica a la disciplina de los límites. En cambio, en la otra hipótesis, es decir, en la hipótesis que tiene que ver con los supuestos en los que el trabajador expresa su opinión, incluso negativa, hacia el empresario, la empresa en la que trabaja, a través de una conversación pública en el ámbito de las redes sociales, pues su contenido puede ser visualizado por parte de un número indeterminado de personas. En este caso, la jurisprudencia italiana, incluso del Tribunal Supremo, es decir, de la Corte di Cassazione italiana, afirma que sí se puede aplicar la disciplina de los límites, pues la conducta realizada por el trabajador puede ser relevante bajo el perfil disciplinario y entonces sancionable incluso a través de la extrema ratio del despido por parte del empresario. Pasando pues al último de los puntos claves que me gustaría analizar, a la luz de dicha postura jurisprudencial, cabe hacer hincapié sobre las criticidades que de ella ya se derivan y que son diferentes, sobre todo en consideración de aquel sistema de obligaciones del trabajador. Pienso en la obligación a la fidelidad, a la obediencia, a la diligencia previstas por los artículos 2104 y 2105 del Código Civil, y también en consideración de las nuevas reglas de conducta que han sido introducidas por normativas recientes de matriz comunitarias. Pienso, por ejemplo, en el reglamento sobre protección de datos personales, pues de privacy de 2016 y sucesivas modificaciones. Pues, ¿cuáles son los problemas que se pueden plantear? En primer lugar, pienso, por ejemplo, digamos, conectándome un poco a lo que decía el profesor Fernández antes, yo estoy de acuerdo con él. Es decir, estamos verdaderamente seguros de que es posible distinguir una conversación privada de una conversación con carácter público en el ámbito de las redes sociales. Piénsase, por ejemplo, en una conversación de WhatsApp, que aunque inicialmente esté dirigida solo a uno o a unos determinados usuarios, siempre se pueden añadir otros usuarios, pues se puede definir una conversación en continua evolución, pues su contenido puede ser reproducido una cantidad ilimitada de veces y puede ser destinado a un número ilimitado, indeterminado de destinatarios. Entonces será el juez, frente al caso concreto, que deberá establecer si esta conversación tiene carácter privado o público, lo que puede conllevar un problema, porque puede que sea un juicio excesivamente arbitrario y subjetivo del juez. Lo mismo digo con respecto a otro aspecto que tiene que ver directamente con un límite en especial a la libertad de expresión del trabajador en el ámbito de las redes sociales, que es el límite de la continencia formal, es decir, de la corrección, de la educación, de la civilización de la forma expresiva utilizada como vehículo de la comunicación. Porque como ha justamente observado la Corte Constitucional, desde luego nos estamos enfrentando cada día con mayor frecuencia con una decadencia de las costumbres. Quiero decir que, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, hay una tendencia general hacia la utilización de un lenguaje más agresivo, más violento,
y según la conciencia y las sensibilidades comunes ya no se advierte como tal, pues será otra vez el juez frente al caso concreto que deberá establecer si en este caso la libertad de expresión ha vulnerado o no ha vulnerado el límite de la continencia formal. Otros aspectos que cabe evidenciar, y luego ya me dirijo hacia las conclusiones porque no quiero robar más tiempo a la comunicación de Cristina, tiene que ver precisamente con lo que es la relación entre lo que acabo de decir y la postura jurisprudencial en la materia y toda la normativa que entra en juego en ese ámbito de matriz estatutaria, además de la normativa de matriz comunitaria como el reglamento que citaba antes de 2016 sobre protección de datos personales. Y en primer lugar destaca en el ordenamiento jurídico italiano el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe al empresario la investigación sobre la opinión personal de carácter político, sindical, religioso del trabajador con fines a contratarle o a tomar otra decisión en el ámbito de la relación laboral, por ejemplo, sancionarle o despedirle y demás. En ese caso, pues, hay algunas sentencias recientes, incluso de la Corte di Cassazione, que han considerado improcedente el despido del trabajador que ha opinado negativamente sobre el empresario en el ámbito de las redes sociales, porque ha considerado que la visualización por parte del empresario, por ejemplo, del perfil de Facebook de su propio dependiente, su propio trabajador, vulnera al artículo 8. Pero otra vez yo me pregunto y pregunto a vosotros, ¿estamos, digamos, verdaderamente seguros de que el hecho de que el empresario, al igual que ocurre con todos los demás usuarios de las redes sociales, visualice, el mero hecho de visualizar la página Facebook pública de un trabajador consiste en una investigación a efectos de ley prohibida por la ley? Porque afirmar algo así podría ser un poco arriesgado, porque se podría llevar a cabo la paradoja que el empresario, aún sabiendo que el trabajador está perjudicando a su reputación, a su imagen en el ámbito de las redes sociales, se encuentra, digamos, un poco con las manos atadas y ni siquiera puede sancionarle o despedirle porque si no vulneraría la disciplina prevista por el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. Pues a lo mejor yo creo personalmente que en lugar de centrar el enfoque sobre la primera parte del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, se podría centrar el enfoque sobre la segunda parte del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores, que prohíbe al empresario la investigación sobre aquellos hechos que no son relevantes para evaluar la aptitud profesional del trabajador. Pero aquí vuelve a plantearse el problema que decía el profesor Fernández antes. Es decir, hay una posibilidad concreta de determinar un deslinde cierto entre informaciones personales y informaciones laborales. O sea, hay que tener en cuenta también la heterogeneidad, la mezcla de informaciones que hay en el ámbito de las redes sociales. Pues el trabajador, de manera voluntaria y deliberadamente, pone en las redes sociales una serie de informaciones. Si leemos una página web, por ejemplo, una página Facebook de un trabajador, vemos que ahí encontramos fotos, informaciones personales, informaciones familiares y puede que haya también algunas informaciones relativas a lo laboral. Pero es un poco complicado individualizar un deslinde concreto entre lo personal y lo laboral en ese ámbito. Luego, por lo que concierne la armonización y la relación entre la disciplina estatutaria y la disciplina de matriz comunitaria prevista por el reglamento de 2016 y sucesivas modificaciones sobre protección de datos personales, por lo que he podido leer, me doy cuenta de que la mayoría de los autores en la doctrina italiana suelen relacionar el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores italianos con el artículo 9 del reglamento de 2016 sobre privacy, que según el cual queda prohibido el tratamiento de opiniones personales, políticos, sindicales o de datos biológicos, de datos relativos a la vida sexual que pueda identificar en modo unívoco la persona del trabajador.
Pero en ese caso, digamos, estas dos normas se solapan un poco, quiero decir, hay un contenido que es bastante similar. Pues es un poco la pescadilla que se muerde la cola, porque se vuelven a plantear las mismas cuestiones a las que me refería antes. A lo mejor yo creo que se podría relacionar no tanto y no solo en ese caso el artículo 8 de los Estatutos Trabajadores Italianos con el artículo 9 del Reglamento Comunitario sobre Protección de Datos Personales, sino además el artículo 8 con el artículo 22 de ese reglamento, que establece el derecho de todo interesado a no estar sometido a una decisión basada únicamente sobre un tratamiento automatizado de los datos personales. ¿Por qué digo eso? Pues porque el problema, mi juicio, no es tanto, no es solo la posibilidad por parte del empresario a través de las redes sociales de conocer y obtener informaciones personales del trabajador, sino el problema reside en la posibilidad por parte del empresario luego de utilizar dichas informaciones, por ejemplo, poniéndolas como objeto de un tratamiento automatizado. Obviamente las cuestiones que se podrían analizar más específicamente y poner encima de las mesas son muchísimas más, pero digamos en ese momento yo puedo finalizar simplemente diciendo que a mi juicio se trata de cuestiones realmente muy relevantes y actuales y aún están por resolver porque no hay una respuesta cierta en el ámbito del derecho viviente. Pero se trata de cuestiones que tienen que ver directamente con valores y principios fundamentales que están relacionados directamente incluso a la dignidad de la persona, del trabajador, que tiene que tener la libertad de expresarse en un espacio libre, democrático y pluralista, sea real o virtual. Entonces, encontrar, digamos, una respuesta más cierta a estas cuestiones que he tratado de plantear en ese poco tiempo a disposición, creo que es importante hacerlo lo más pronto posible para tutelar mejor ambas partes de la relación laboral, tanto al empresario como al trabajador. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesora Pensabene. Profesora González Vidales tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora Enar Álvarez Cuesta. En primer lugar, como mis predecesores, quiero agradecer y felicitar a los organizadores por el excelente trabajo que han hecho en estos tiempos tan convulsos y por haber podido organizar el Congreso virtualmente. Les quería primero traer a este Congreso unas breves notas sobre la influencia que la digitalización y la robótica ha tenido tanto en el trabajo propiamente dicho como sobre la salud de los propios trabajadores. Como ya ha quedado demostrado a lo largo de esta mesa, la digitalización es el futuro y el presente y el futuro. Y por ello ya en 2017 la Unión Europea, con el objetivo de proteger la posición de liderazgo y de competitividad de los países miembros, impulsó la estrategia de renovación la estrategia renovada de política industrial para hacer frente a los nuevos retos que la industria 4.0 se planteaba. Al mismo tiempo, por ejemplo, países como Alemania, por su parte, para hacer frente a esta nueva revolución industrial 4.0 y no perder con ello la posición competitiva y de liderazgo tecnológico que tienen dentro del mercado, ha impulsado la estrategia de alta tecnología 2020, la cual tiene entre sus objetivos la automatización y digitalización de las manufacturas, utilizando para ello máquinas robot capaz de tomar decisiones por sí mismas, colaborar entre ellas y colaborar con el resto de los operarios. Por su parte, el Estado español, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo impulsó a través de una iniciativa público-privada denominada Industria Conectada 4.0, la anterior Agenda Digital
y la actual Agenda Digital o la nueva Agenda Digital España Digital 2025, que tiene como objetivo la transformación digital de las empresas españolas a través de distintas medidas, como pueden ser, o como son más bien, la de reforzar esa competitividad digital de las empresas españolas, sobre todo de las microempresas y de las startups, así como acelerar la digitalización de los modelos productivos o reforzar las competencias de los trabajadores en materia de digitalización. Bien, centrando ya al tema y en cuanto a las ventajas e inconvenientes, así como los riesgos derivados de esta nueva era digital, he hecho una división para que sea más fácil de explicar entre lo que es la digitalización propiamente dicha y las ventajas e inconvenientes que tendrá también la robotización o que está teniendo la robotización a la hora de implantarse en las empresas. En lo relativo a la digitalización propiamente dicha, está facilitando la aparición de nuevas formas de trabajo, como son las plataformas digitales, y a su vez ha fomentado y ha impulsado la implantación de formas de trabajo ya conocidas, como es el teletrabajo o el trabajo a distancia, que ya estaba previsto, pero a través de la introducción de estas TICs o de estas nuevas tecnologías digitales ha asentado esta forma de trabajo. Bien. En cuanto al uso de las plataformas digitales en el ámbito del trabajo, cabe mencionar dos plataformas que, si están relacionadas con el trabajo propiamente dicho, nada tienen que ver unas entre otras. Las primeras serían las plataformas que simplemente ponen en contacto a aquellos demandantes de empleo con las empresas, como son plataformas como LinkedIn, Monster, etcétera, las cuales simplemente hacen una función de poner en contacto a demandantes y empresas, y que la ventaja principal radica en que son capaces de conseguir un feedback entre trabajador y empresa más rápido que lo que se venía consiguiendo hasta ahora con los simples anuncios en periódicos o distintas plataformas físicas. Por otro lado, y el gran inconveniente aparece cuando el ámbito del trabajo se relaciona con las plataformas digitales denominadas plataformas de economía bajo demanda, en el cual aquí sí se ponen en contacto usuarios con prestadores de servicios, siendo estos prestadores de servicios profesionales y permanentemente. Estoy hablando aquí de los denominados riders y en cuanto a materia preventiva se refiere, aparecen inconvenientes a la hora de aplicar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que la consideración de estos riders como autónomos o como trabajadores propiamente dichos va a implicar distintos grados de protección. Por otro lado, actualmente la robotización se está introduciendo en las empresas a través de la sustitución de máquinas autónomas que realizaban sus funciones, su trabajo en celdas previamente programadas y que no tenían contacto alguno con los trabajadores. Se sustituyen, como decía, progresivamente por robots colaborativos que trabajan de una forma autónoma, son capaces de reconocer el entorno que los rodea, son capaces además de tomar la iniciativa ante determinados problemas y capaces de aprender de ellos. Y estos robots sí van a estar en contacto con los trabajadores y, como veremos a continuación, un poquito más adelante, ahí es donde aparecerán los nuevos riesgos. Las principales ventajas que tiene la introducción de la digitalización y la robótica en el ámbito del trabajo, como se puede deducir, es un aumento y una mejora de la competitividad y la productividad dentro de las empresas, así como a través de esta digitalización
se puede adaptar los productos y servicios a las preferencias de los clientes. Por otro lado, el principal inconveniente que trae aparejado esta nueva situación se da o tiene lugar en el desempleo. Así, los primeros estudios de la Universidad de Oxford han estimado que el 47% de los empleos en Estados Unidos son susceptibles de aparecer. Ahora bien, estos primeros estudios se han revisado y se ha determinado a través de una aplicación distinta de la metodología. Me explico. Para los primeros estudios se consideraba la ocupación total si podría ser sustituible de desaparecer o no. En estos nuevos estudios se ha dividido la ocupación por distintas tareas y se ha demostrado que hay tareas que no son susceptibles de ser digitalizadas. De ahí que la disminución en el desempleo se haya reducido. Así, por ejemplo, en Estados Unidos simplemente se quedarían en torno al 9% frente al 47% que decíamos de los estudios anteriores. Bien, dejando aparte la problemática de los riders y sin entrar a valorar la reciente sentencia del Tribunal Supremo, vamos a centrar el tema en la salud de los trabajadores y las consecuencias que traen aparejadas la digitalización y la robótica, como hemos dicho anteriormente, para los trabajadores. La digitalización empresarial, como ya se ha dicho, ha traído aparejada la consolidación de nuevas formas de organizar el trabajo, como son el teletrabajo. Dentro del teletrabajo, para los trabajadores o las implicaciones positivas que tienen en la salud de los trabajadores y una implicación positiva que está ampliamente demostrada y que por su parte tiene gran lógica, es la reducción de la posibilidad de sufrir accidentes por parte del trabajador. El trabajador, como es lógico, cuando acude a esta nueva forma de trabajo, va a desempeñar su prestación en el domicilio y no va a tener que realizar estos trabajos, no va a tener que realizar estos desplazamientos, con lo que la posibilidad de sufrir un accidente en Irene se va a ver reducida. Hay estudios, sin embargo, que a esta ventaja del teletrabajo incorporan como mejora preventiva asociada al teletrabajo la posibilidad de una mejor conciliación de la vida familiar y laboral, debido a la flexibilidad que permite el teletrabajo, debido a la flexibilidad horaria que permite el teletrabajo. Ahora bien, este estudio, al igual que ocurría con el estudio de la Universidad de Oxford, ha sido ampliamente matizado, ya que la aplicación del teletrabajo, y como todos hemos podido comprobar en este confinamiento, debe de ponerse unos límites claros, ya que si no, vida profesional y vida laboral se entremezclarán y aparecerán, ahora sí, riesgos, sobre todo de corte psicosocial. Centrándonos en los aspectos negativos, siguiendo más bien con los aspectos negativos, como ya he comentado, la mayoría de los que vienen asociados al teletrabajo son de corte psicosocial, debido en parte a la ausencia, primeramente, de relaciones personales, ya que el trabajador va a realizar su trabajo aislado de sus compañeros. Por otro lado, va a aumentar la conectividad del trabajador, ya que va a estar no debería ser así, pero sí que es verdad que el teletrabajo conlleva una difusión de los horarios que permite al empleador poder contactar con el trabajador en cualquier momento y en cualquier situación. Y el trabajador, a su vez, va a contestar y realizar el trabajo fuera del horario
previsto. Además, se pueden dar riesgos asociados a la sobrecarga de trabajo. Cuando no se dimensiona bien el puesto de trabajo, se corre el riesgo de sobrecargar al trabajador. A su vez, y esto sí relacionado con las tecnologías digitales, van a surgir todo tipo de posibilidades patológicas derivadas de estas, como son, por ejemplo, el tecnoestrés, la tecnoansiedad, tecnofobia o tecnoadicción, y para las que el empresario debe de adoptar las medidas necesarias. En cuanto a la robotización y profundizando en el impacto que tendrá esta en la prevención de riesgos laborales, en cuanto a los aspectos positivos, se encuentran las mejoras de las condiciones laborales y de salud de los trabajadores, ya que en un primer momento se van a ver reducidos o eliminados los riesgos, sobre todo físicos, debido pues, a la manipulación de cargas peligrosas o de sustancias peligrosas, al ser sustituidos por los robots. A modo de ejemplo, y para que quede un poquito más claro, por ejemplo, en la industria del automovilismo, los riesgos derivados de la exposición a de la exposición a gases o a los vapores de la pintura y soldadura, estas tareas se han visto sustituidas por robots aislados en celdas, no, en habitaciones, y el trabajador se ha visto apartado de estas sustancias peligrosas. Ahora bien, la eliminación de estos riesgos físicos derivados de la manipulación de objetos o de sustancias peligrosas por una parte se eliminan estos riesgos y por otra aparecen sobre todo riesgos de corte psicosocial, al igual que sucedía en el caso del teletrabajo. ¿Por qué? Pues motivados la mayoría de ellos por la mala adaptación del trabajo de la máquina al trabajador. Así, por ejemplo, puedan surgir riesgos como patologías como el estrés laboral o la fatiga, debido básicamente a la imposición de los ritmos de trabajo por parte del robot o al aumento de las responsabilidades del trabajador, ya que deberá de tener una mayor autonomía a la hora de tomar decisiones, o la reducción de los tiempos muertos y de descanso, ya que las máquinas no van a necesitar trabajos. Por eso es muy importante, o va a ser muy importante, la valoración del ritmo de trabajo y la adaptación del puesto de trabajo al trabajador y no a la inversa. Por otro lado, el trabajo con robots va a suponer un esfuerzo de adaptación a estas nuevas tecnologías, y al igual que sucediera en el caso del teletrabajo, la utilización de estas nuevas tecnologías, de estos nuevos robots, por parte del trabajador, van a desarrollar o van a poder desarrollar patologías como la tecnoansiedad, tecnofobia o tecnoadicción. Pero los riesgos psicosociales no son los únicos que surgen con la introducción de estos robots en el mundo laboral, sino que pueden aparecer riesgos mecánicos debido a aplastamientos, cortes, enganches, por la posibilidad de colisión entre el robot y la persona, debiendo de igualmente tomar medidas el empresario y de dimensionar bien los puestos de trabajo. En conclusión, y para terminar, como se ha podido vislumbrar, la tecnología o esta era digital y la incorporación de estas tecnologías digitales y de estos robots al mundo del trabajo supone, por un lado, la disminución de un gran número de riesgos físicos, y por otro supone, o en contraposición, supone la introducción sobre todo de riesgos psicosociales asociados a las tecnologías, debiendo el empresario siempre evaluar estos nuevos riesgos y proteger al trabajador a través de las medidas preventivas oportunas. Nada más, espero que haya quedado claro, y si hay alguna duda, pues alguna pregunta, la podemos aclarar en
en el momento del debate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora González Vidales. Es un verdadero placer compartir mesa, en este caso virtual, con queridos compañeros, colegas y amigos como vosotros. Doy paso a continuación a las preguntas que puedan hacer los asistentes. Ya avanzo que tengo una que he recibido por el chat de streaming que voy a pasar a hacer. No me resisto, sin embargo, a hacer una pequeña valoración al hilo de las ponencias que habéis hecho. Creo que destaca en cada una de las tres, pese a adoptar distintas perspectivas del ámbito de la digitalización, la ausencia todavía de una regulación, como decía al principio, tanto heterónoma como autónoma. Creo que todavía hay un gran camino a la negociación colectiva, sino a las leyes como tal. En España tenemos reciente de ayer mismo publicada la ley sobre teletrabajo, pero creo que todavía queda mucho camino por hacer y lo que vendrá a continuación. Y otra reflexión es que la tecnología ha favorecido y ha perjudicado en un sinfín de facetas, pero una de las que los tres ponentes habéis coincidido es la confusión que se produce entre vida personal y vida laboral. Y la tecnología favorece una imbricación tal que resulta muy, muy complicado, porque lo decía el profesor Fernández con el GPS, lo decía la profesora Pensabene con las redes sociales, que no sabía si era laboral o privado, y lo estaba diciendo la profesora González Vidales con la tecnoadicción, que simplemente es que no tengo tiempo de descanso muchas veces porque necesito estar continuamente. Por tanto, una reflexión general, si me permitís realizar. Hago, además de dar la palabra a continuación, por si los asistentes y participantes quieren, tengo una pregunta de don Jesús Rodríguez Cebreros sobre la relación entre el uso de los dispositivos de geolocalización y el cumplimiento de la jornada. Entiendo que se refiere a las dos facetas, así se pueden utilizar para el registro de jornada y cómo afectaría en todo caso a la intimidad. Tienen el uso de la palabra. Vale, como es del tema de geolocalización, sí, en nuestro ordenamiento jurídico, vamos, al menos en el ordenamiento jurídico español, se ha considerado como procedente el despido de los trabajadores cuando se utilizan los sistemas de geolocalización para registrar la jornada laboral o controlar la jornada laboral, la actividad profesional del trabajador. Es decir, siempre y cuando el sistema cumpla con los requisitos que nos ha dicho el Tribunal Constitucional sobre los sistemas de videovigilancia que se han extendido a la geolocalización, esos tres juicios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad, y se haya informado, porque es necesario, se haya informado al trabajador, los tribunales han dicho que decae la expectativa de intimidad que tiene el trabajador sobre esa materia y han permitido la sanción. No solo para controlar la actividad, la jornada laboral, sino que también han considerado como procedente la sanción a los trabajadores cuando inutilizan o utilizan de manera indebida estos dispositivos, ¿vale? Por ejemplo, había una sentencia en la que el trabajador cogía el vehículo de empresa que tenía el dispositivo geolocalizador y se dedicaba a dar vueltas por un determinado sitio para cumplir unos kilómetros, para que al final de la jornada el dispositivo le dijera a la empresa que había hecho tantos kilómetros, ¿no? Pero luego un control más exhaustivo de ese dispositivo se vio que, como consecuencia de las quejas de los clientes, claro que decían, oiga, es que aquí el comercial no ha venido por aquí, pero si el vehículo se ha movido ya, pero lo que hacía era dar vueltas alrededor de su domicilio, luego hacía cuestiones privadas, o sea, gestiones privadas, incluso la sentencia en los hechos probados acreditaba que un día le había dejado a un amigo el vehículo de empresa para hacer gestiones privadas. Entonces, sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos que dicen los tribunales y sobre todo se cumpla con el derecho a información, es posible, ¿vale? ¿Hasta dónde llega? Bueno, pues lo que los tribunales dicen es que esos dispositivos no pueden afectar a la jornada del trabajador. Perdón, al ámbito privado del trabajador. Deben extenderse solo durante la jornada, ¿vale? Y hay alguna resolución que ha dicho que cuando el trabajador incumple la normativa de la empresa
y utiliza para fines privados ese dispositivo cuando está expresamente prohibido por parte de la empresa, sí que esa conducta es sancionable y sí que se puede verificar lo que dice el dispositivo GPS, aunque afecte a cuestiones que tienen que ver con la vida privada del trabajador. Es decir, aquí en este caso la empresa tenía en su código de conducta establecido que ese dispositivo de geolocalización no se podía sacar en ningún caso de la empresa ni se podía utilizar fuera de la jornada laboral. ¿Y qué hizo el trabajador? Durante su jornada de trabajo fue a realizar actividades no autorizadas por la empresa fuera de su ámbito profesional y eso se detectó a través del dispositivo de geolocalización que geolocalizó a ese trabajador fuera de la empresa, ¿vale? Ahí lo que dijo el tribunal es que no hay decidió el tribunal español, que no hay una invasión de la privacidad ni de la intimidad porque el trabajador sabía que no podía sacar el dispositivo y utilizarlo para fines privados. Y aún así, conociéndolo y sabiendo las advertencias del empresario y la normativa interna, sacó ese dispositivo del lugar de trabajo y realizó actividades privadas durante el tiempo de trabajo, ¿vale? Y lo que recogió el dispositivo fue utilizado para sancionar al trabajador y esa prueba fue considerada como lícita por parte del tribunal. Muchas gracias. Si algún interviniente quiere, por favor que levante la mano y entonces procedo a darle la palabra. En mi caso continúo con el debate porque sí me gustaría hacerle a la profesora Pensabene una pregunta. Y sigo con el tema de la intimidad, el control empresarial y el uso de dispositivos. ¿Hay alguna norma que hable del control empresarial y la expectativa de intimidad del trabajador que esté consultando redes sociales con móviles o ordenadores de la empresa? Es decir, estoy con ordenador o con el móvil de la empresa consultando redes sociales, ¿hasta qué punto el empresario puede efectuar ese control? Me gustaría saber también la perspectiva en el derecho italiano. Sí, claro, pues en Italia sí tenemos una norma que regula el control empresarial a distancia, que además ha sido objeto de una reciente modificación introducida por una reforma conocida bajo la denominación de Jobs Act. En especial se llama... me refiero al decreto legislativo 151 de 2015 y según el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores Italianos queda prohibido el control empresarial a distancia a través del utilizo de instrumentos tecnológicos o de equipos o de la instalación de equipos o de intentos audiovisuales, salvo que por razones de seguridad en el trabajo o por razones organizativas o técnicas o para tutelar al patrimonio empresarial. Pues en este caso sí hay algunas sentencias, incluso del Tribunale Supremo Italiano, pues de la Corte di Cassazione, che ha considerato procedente il despido realizado por parte del empresario hacia un trabajador que ha utilizado el móvil o el ordenador de empresa para conectarse a las redes sociales durante la jornada laboral, considerando en ese caso que el despido no vulnera la disciplina prevista por el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, sino que en ese caso el utilizo de las redes sociales durante la jornada a través de herramientas de empresa, móviles, ordenadores y demás, llega a ser una fuente de distracción para el trabajador respecto a las tareas que tiene que cumplir durante la jornada, durante las horas de trabajo, y por eso en la mayoría de los casos se trata de licenciamiento por escaso rendimiento, decimos nosotros, pues un despido por bajo rendimiento. En este caso, pero personalmente yo estoy de acuerdo con lo que decía en su comunicación el profesor Fernández con referencia a la oportunidad de introducir un proceso de información para el trabajador, a favor del trabajador, porque por lo menos el trabajador debería, en juicio,
saber con anterioridad cuándo, cómo, a través de qué modalidades, en qué tiempos el empresario puede controlar incluso a distancia el utilizo del ordenador o del móvil de empresa durante la jornada, sobre todo con referencia a algunas nuevas figuras profesionales, como por ejemplo los llamados influencers o los que trabajan en el ámbito de los social media marketing, que utilizan precisamente las redes sociales para trabajar y se están extendiendo tanto que hay algunos, por lo menos en la doctrina italiana, que ya se atreven a definirlos tal vez trabajadores por cuenta ajena, laboratorios subordinados. Pues entonces habría que introducir incluso estas normas específicas de conducta y de información. Es verdad que a veces no se puede aplicar el artículo 4 en ese ámbito específico por varias razones, por ejemplo, por la ausencia de un previo acuerdo sindical o autorización administrativa, según lo establecido por el artículo 4 del Estatuto, por el problema de siempre al que se refería la profesora Álvarez Cuesta, es decir, la imposibilidad de distinguir el ámbito personal de lo profesional, y también por una razón meramente literal, porque el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores Italianos habla de la posibilidad de instalar un equipo, un impianto de control a distancia audiovisual, pero es complicado, digamos, concebir la posibilidad de una instalación en el ámbito de un espacio que no es real, sino virtual. Pues eso también podría, digamos, a partir de ahí podrían surgir unas perplejidades y zonas de sombras y añadir dudas interpretativas sobre el tema. Muchas gracias, profesora Pensabene. Al hilo de lo que estáis comentando, yo siempre hablo que los trabajadores son cada vez más transparentes, a veces se difuminan más, pero a veces no, están cada vez más localizados y controlados. En este control influye también que pueden ser controlados más allá de la estricta jornada. La posibilidad que nos brinda la tecnología, y enlazando con eso, quiero hacerle una pregunta a la profesora González Vidales sobre cómo puede el empresario prevenir esa tecnoansiedad, también la tecnofobia, pero yo creo que muchas veces la tecnofobia es precisamente fruto de esa tecnoadicción, ¿no? ¿Cómo puede el empresario prevenir esos dos fenómenos cada vez, por desgracia, más habituales? Bien, tanto la tecnofobia como la tecnoansiedad son tipos de tecnoestrés que se produce por una falta de recursos del trabajador para hacer frente a esas tecnologías. La tecnofobia, como bien decías, es a su vez un subtipo de tecnoansiedad. Y para prevenirla, ¿qué debería hacer el empresario? Básicamente, lo que se hace de forma deficiente en la mayoría de las empresas: informar, formar, consulta y participación. Al trabajador se le debe consultar las tecnologías que se van a introducir, qué tecnologías se adaptan más al trabajador, se le debe formar en esas tecnologías, dar una formación y darle un tiempo de adaptación. Y básicamente con esas medidas se podría hacer frente a la tecnoansiedad, como decías. Muchas gracias, profesora González Vidales. Veo una mano levantada. Profesor Fernández, tiene la palabra. No, quería, al hilo de lo que se ha comentado aquí por parte de los tres ponentes y de la coordinadora también, tenemos el reciente caso de España y cómo no estábamos preparados todavía para la aplicación práctica de los derechos digitales. Algún estudio que se ha hecho y que ha salido publicado en los medios de comunicación, o al menos parcialmente de los estudios, están diciendo que muchos trabajadores que han tenido que implicarse o prestar sus servicios con ese teletrabajo de emergencia que se reguló a partir de la declaración del estado de alarma en España,
que se han sentido que no tenían protocolos de cuándo tenían que desconectarse, que han trabajado más que nunca, más horas conectadas, además con muchos de ellos con el cuidado de familiares a su cargo, porque los niños o los mayores estaban en las casas, y que ha habido, se sienten que necesitaban unos protocolos más detallados y claros sobre qué hacer en estos casos, ¿no? Porque esas encuestas o esos medios de comunicación que han recogido estos trabajos venían a considerar o venían a destacar que muchos trabajadores han estado conectados prácticamente desde que se levantaban hasta que se iban a dormir, y que estaban continuamente conectados al teletrabajo como consecuencia de no saber cuándo desconectarse o qué hacer, o si me entra ahora un email, a las 8 de la tarde le contesto, no le contesto, ¿qué hago? ¿Lo dejo para mañana? ¿Puedo contestarle? ¿Puedo no contestarle? Quiero decir, y nosotros hemos tenido la experiencia, ¿no?, de las clases de la docencia online, ¿no?, de la docencia. ¿Qué hacíamos? Cuando nos escribía algún alumno a las 11 de la noche no le contestábamos, lo dejábamos para el día siguiente, estábamos continuamente pendientes de los correos electrónicos, de los chats que hubiéramos creado, de los blogs. Pues sí, más que incluso si estábamos en presencial, porque en presencial bajas al aula y das tu clase o das tu lección o haces tus prácticas, y allí tienes a todos los alumnos en el aula, una pregunta permite contestar a todos los alumnos. Claro, si no hay mecanismos de interacción entre ellos junto con el profesor, pues a lo mejor las preguntas se repiten. Entonces hemos estado continuamente más conectados. Y eso nos ha llevado a qué? Bueno, claro, la ley es del año 2018, ¿no? Es reciente en España, ¿no? Pero hemos visto que tiene sus fisuras y que ha tenido sus problemas. Y uno de los problemas era la carga de trabajo superior que han tenido que soportar, por lo menos en el caso de España, quienes se han tenido que adaptar rápidamente al teletrabajo de urgencia. También tenemos que tener en cuenta que en España prácticamente se dio un día para que se adaptaran, ¿no? El estado de alarma se decretó para el 15 de marzo para ponerse en práctica, y se dio un día para que las empresas se adaptaran, y muchas de ellas no estaban adaptadas al teletrabajo, ¿no? También quién ponía los medios, quién pone los medios para realizar el teletrabajo. Bueno, habrá que ver esta nueva norma que salía publicada ayer, como decía la profesora Álvarez Cuesta, el Real Decreto Ley sobre teletrabajo, a ver hacia dónde lleva, ¿no? Hacia qué circunstancias lleva en esta materia, y qué problemas puede resolver o no en relación con todo lo que se ha puesto en manifiesto. También hay otra variable, al hilo de lo que estáis comentando, respecto no solamente a la desconexión y el derecho a la desconexión y el tiempo de conexión o el tiempo de respuesta, y es una variable que me preocupa, nos preocupa, sobre todo estando aquí en León, teniendo aquí el INCIBE, y es la ciberseguridad. ¿Qué pasa con la ciberseguridad de todos los datos que ahora mismo se están digitalizando, se está trabajando con ellos, con conexiones más inseguras porque están más dispersas? Me puedo conectar desde casa, pero me puedo conectar desde un bar con una wifi abierta y estoy manejando material sensible de la empresa. Esa variable de la ciberseguridad me preocupa, en este caso quizá del lado más empresarial, pero me sigue preocupando. Perdón por intervenir en el debate y no coordinarlo en este momento. Son las 3:25, creo que tenemos tiempo para una breve ronda de resumen despedida. En este caso, quizá voy a alterar el orden. Empiezo por la profesora González Vidales para que nos haga muy brevemente, un resumen o una conclusión con la que nos quedemos de su ponencia. Vale. Pues si tengo que destacar algo de la ponencia, es que la digitalización va a traer riesgos para el trabajador, como decíamos, de problemas de desconexión, problemas con las tecnologías relacionados con el estrés o el tecnoestrés, tecnoadicción. Pero siendo optimistas, yo creo que también va a traer
una mejora en las condiciones laborales, porque va a sustituir trabajos penosos, peligrosos. Si se coordina bien el teletrabajo, sí que va a permitir esa conciliación laboral y familiar personal de los trabajadores y a su vez creo que va a traer una mayor adaptación y una mayor sostenibilidad de la producción. Yo creo que básicamente sería eso, mejoras en las condiciones laborales y mejora y sostenibilidad de la producción y los sistemas de producción actuales. Y nada más, simplemente felicitar nuevamente a los organizadores del Congreso por este maravilloso Congreso. Perdón, profesora González Vidales, voy a hacer un atraco a mano armada. Estoy viendo por el streaming que ha llegado una pregunta referida a los riesgos del teletrabajo, cómo controlar los riesgos preventivos del teletrabajo. No sé si tiene una idea muy breve y después paso a la profesora Pensabene. No sé muy bien a lo que se refiere. Perdón, me he expresado mal. ¿Cómo prevenir o cómo evaluar los riesgos en caso de teletrabajo? Creo que se refiere a la pregunta. Cuando implantamos el teletrabajo, lo primero que hay que hacer es establecer unos objetivos de trabajo y fijar y concretar el tiempo de trabajo que el teletrabajador va a estar trabajando. Si controlamos la cantidad de trabajo que tiene que sacar adelante el empleado y el tiempo, distinguir la desconexión, el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio, por decirlo de alguna forma, creo que la mayoría de los riesgos se podrían evitar simplemente con estas dos previsiones. No sé si alguno de los ponentes tiene alguna idea, pero esta es mi opinión, así un poco rápida. Muchas gracias. Profesora Pensabene, una conclusión muy rápida y luego también voy a hacer una pregunta sorpresa. Sí, claro. Pues yo creo que cada uno de nosotros ha analizado unos aspectos muy, digamos, pese a ser específicos, relevantes, que pueden llegar a ser unos ejes centrales de lo que conlleva el impacto, la introducción y la difusión de modo capilar de la digitalización en ámbito laboral. Y agradezco a cada uno de vosotros por las reflexiones que han motivado, que han estimulado. Y sinceramente yo creo que lo que decías tú, Enar, sobre la necesidad de que se desarrolle una regulación de matriz legislativa o de negociación colectiva, quizás pueda echarnos un cable para aclarar algunas de las interpretativas que tienen una relevancia en el plano práctico bastante relevante por la jurisprudencia que he podido analizar y por los casos prácticos y jurisprudenciales de los cuales también hablaban los demás miembros de esa mesa redonda. Pues, otra vez, gracias a cada uno de vosotros. Y mi pregunta sorpresa, en este caso viene desde Chile y preguntan si este teletrabajo va a pulverizar el concepto de jornada. El teletrabajo va a eliminar el concepto clásico de jornada. Me gustaría también conocer la opinión desde el derecho italiano. Pues desde el derecho italiano lo que pasa es que hay una peculiaridad respecto a los demás ordenamientos jurídicos. Porque nosotros tenemos una confusión ahora mismo bastante evidente entre dos instituciones jurídicas distintas. Por un lado el teletrabajo y por otro lado el smart working. En realidad, dichas dos tipologías tienen una regulación distinta y también un desarrollo en el plano práctico diferente.
Lo que pasa es que durante la pandemia COVID-19 se ha un poco mezclado todo y entonces seguramente hay que responder que sí, que el teletrabajo también llega a desempeñar la actividad del trabajador fuera de la propia jornada. Pero en realidad es cosa distinta respecto a la institución del smart working, que debería, en el ámbito de la cual la actividad laboral debería desempeñarse en parte dentro y en parte fuera de los lugares empresariales, pues ya está previsto, digamos, por la misma regulación que vaya más allá de la mera jornada. Pues una vez aclarado dicho punto, digamos, bajo el perfil técnico-jurídico, yo creo que sería más fácil responder a esa pregunta que justamente plantea la compañera de Chile, puesto que por lo menos en el ordenamiento jurídico italiano hay mucha confusión, no solo en el plano teórico, sino además más bien práctico entre estas dos instituciones, y que se ha, digamos, ha llegado a ser cada vez más importante y relevante, sobre todo durante y después de la pandemia COVID-19. Muchas gracias, profesora Pensabene. Profesor Fernández. Bien, bueno, para concluir, retomo o cojo el hilo de el último argumento que ha realizado la profesora Pensabene Leonti, que también ha expresado la profesora Álvarez Cuesta antes en su intervención. Creo que es necesario aprovechar, por supuesto, todas las ventajas que desde el punto de vista del proceso productivo y también para la mejora de las condiciones de los trabajadores tienen las nuevas tecnologías, pero no podemos quedar cegados por el foco de las mismas e implantarlas sin que existan o se reconozcan determinados derechos a los trabajadores, ¿vale? Por eso, como el legislador, tanto comunitario como español, y lo he dicho al comienzo de mi intervención, pues han establecido unos derechos, pero sin un contenido demasiado detallado o concreto, es necesario que los interlocutores sociales vengan a suplir este vacío y que dicten normas claras sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en relación con todos los nuevos dispositivos digitales, ya sean redes sociales, ya sea sistemas de videovigilancia, ya sea sistemas de geolocalización, etcétera, etcétera. ¿Todo lo podemos regular? Pues no podremos regular todo, claro. Alguien nos puede decir, es que tenéis una inflación de hiperregulación, queréis regularlo todo. Pues claro, todo a lo mejor no se puede regular. Pero sí establecer aquellas pautas, unas pautas generales para decirle a los trabajadores qué pueden y qué no pueden hacer. Porque eso les dará cierta seguridad o sabrán a qué atenerse a la hora de utilizar todas estas nuevas tecnologías, y no tendrán que ser los tribunales los que al final nos vayan marcando la senda de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Ya sé que todo no se puede llegar a generar y a regular, ¿no? Pero bueno, la negociación colectiva es una norma que permite una adaptación más dinámica y más rápida que lo que es una ley o un reglamento, y que permite que el avance vertiginoso que tenemos con las nuevas tecnologías pues podamos seguirle cierta senda a mucha distancia, pero bueno, por lo menos seguirle desde el punto de vista de la regulación jurídica, porque ya sabemos que las nuevas tecnologías se van a implantar y dentro de 4 días o de poco, lo veremos, pues nos pondrán un chip en un dedo y ahí tendrá una app en el que abriremos las puertas, ficharemos, etcétera, etcétera. Esto no es ciencia ficción, esto ya lo ha hecho una empresa finlandesa que les ha ha salido en los medios de comunicación, ¿no? A sus trabajadores un chip con el que ya no tienen nada, que llegan a la puerta, ponen el chip y inmediatamente abren la puerta, tienen acceso tal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todas estas cuestiones que antes nos parecían de ciencia ficción o de película, pues van a estar ahí dentro de nada, cuando menos nos lo esperemos, ¿no? Pues tenemos que también, desde el punto de vista del derecho, tenemos que saber adaptarnos a todas estas cuestiones e intentar equilibrar las posibilidades que ofrecen a las empresas las nuevas tecnologías para desarrollar su proceso productivo, porque, por supuesto, tienen todo el derecho a utilizarlas para mejorar su proceso productivo y para mejorar sus beneficios, con ciertas garantías de los derechos de los trabajadores, de manera que la utilización de las nuevas tecnologías no sean demasiado invasivas o tan invasivas como para impedir o
impedir la aplicación o la ejecución de los derechos, de determinados derechos fundamentales en la relación laboral. Y aquí viene mi pregunta, perdón. Vale, sí. He hecho una pregunta sorpresa a cada uno, tenía que hacerla. Hablaste antes sobre el GPS, la intimidad y cuándo nos conectamos, cuándo se abre o cuándo se puede localizar al trabajador. Me plantea problemas cuando yo llevo un GPS y se inicia al inicio de jornada, me localiza en el momento en el que estoy. Ese momento puede entrar dentro de mi intimidad. No sé qué opinión tienes sobre lo que digo. Bueno, pues para no eso hay que... No al entrar en la empresa, sino a lo mejor en el inicio de mi jornada que la puedo iniciar en otra localidad, en otro lugar. Bueno, a ver, pues habrá que delimitar claramente cuáles son los tiempos de trabajo. Bueno, yo no soy informático, ¿no? Ni esto, pero quiero decir que ahora con todas estas aplicaciones y con todos estos nuevos algoritmos que controlan nuestra vida, no creo que sea tan difícil para un programador que el empresario le pase el horario de cada uno de sus trabajadores y que los introduzca para que ese dispositivo GPS se instale o comience a iniciar su geolocalización o la producción de datos en un determinado momento. Y si cambian las circunstancias, pues que se cambien que se modifique el algoritmo que regula esa posibilidad, ¿no? Ese dispositivo GPS. No sé, repito, igual estoy diciendo una cuestión informática que es muy difícil, pero no me lo parece a mí tal y como están ahora mismo las aplicaciones y cómo van modificándose y cómo va evolucionando la técnica que cada vez pues permite hacer mayores controles o fiscalizaciones. No sé si he respondido a tu pregunta, Enar. Perfectamente, los tres habéis contestado perfectamente. Y cumpliendo escrupulosamente el tiempo, solo me queda agradeceros nuevamente vuestra participación, escrupuloso cumplimiento del término, sugerentes intervenciones. Es un placer, como siempre, trabajar con vosotros, colaborar y compartir mesa virtual, esperando que la siguiente vez la mesa sea física, honestamente. Quiero agradecer también a todos los participantes y oyentes por las preguntas que nos han realizado, por el seguimiento que nos han hecho. Estaba al mismo tiempo viéndolo en streaming, todos los comentarios que han ido dejando. Es un placer encontrarse también con compañeros, compañeras y amigos a través de las redes. Y finalmente agradecer nuevamente, como lo han hecho todos los participantes en la mesa, la organización. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos aquí. Muchísimas gracias por la asistencia técnica que ha estado vigilando y cuidando que todo haya salido muy bien y un placer estar con vosotros. Muchas gracias.